Mesa de mitad de semana y rapidito porque traemos para dar y repartir en los temas y todo lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas y estos últimos días. Ya están con nosotros Maribel Lemoine, regidora concejal de Villa de Pozos. Bienvenida. Gracias, buenos días. Hoy nos acompaña Isabela Lastras, delegada de Mujeres en Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Gaby Torres, diputada de Morena. Bienvenida. Excelente miércoles, qué mesa tan nutrida. Oigan, empecemos de una vez porque hay mucho que decir. A ver, primero lo que pasó en el Congreso del Estado la semana pasada, en donde rapidito, como lo habíamos augurado en este mismo espacio, se sacó todo adelante, se dieron licencias, se aceptaron renuncias, se dieron nombramientos. Hoy hay nueva autoridad, al menos nueva concejal presidenta en Villa de Pozos, Patricia Aradillas, y en medio de esta situación, lo que prevalece y lo que es la constante son las inconformidades por parte de los ciudadanos. Ni más ni menos esta mañana la empezamos y ya estábamos recibiendo las denuncias de la gente, porque han estado en los últimos días, en las últimas semanas, de manera insistente con el tema del agua, están desesperados, no tienen suministro, nos dicen desde hace meses, pero pues es que ya se cansaron, ya se hartaron de que no hay respuestas, no hay soluciones, no hay quien los atienda. En el Interapas les dicen que es en el ayuntamiento no los reciben. Hay una marcha anunciada para el próximo día 21, que está contemplando una afectación muy importante porque está ni más ni menos que convocada sobre carretera 57. ¿Ha cambiado algo, Maribel? Te lo tengo que preguntar en estos días. ¿Ha habido ya un acercamiento con la nueva concejal presidenta? Fíjate que quiero iniciar dejando aquí en la mesa una reflexión que nos llevó a estos cambios. Dice que donde encuentres conflicto entre la ley y justicia, luchemos por la justicia. Y en Pozos, justamente, necesitamos que empiece a prosperar, aún sobre una interpretación faciosa de la ley. Nosotros tenemos que hacer que permee la justicia, porque la ley se les olvidó. Desgraciadamente, efectivamente, la gente está cansada y yo espero que la ciudadana Patricia Aradillas llegue a trabajar y que llegue a realizar soluciones a los problemas que venimos cargando desde hace un año. El agua, sí, el agua es un derecho fundamental que debemos de proporcionarle a los ciudadanos, pero ¿cómo se los vamos a dar si no tenemos nosotros una base real para poder darles el agua? ¿Cuál es la base real? Interapas efectivamente, cuando era delegación, pero eso también fue un error cuando municipalizaron Pozos. ¿Por qué no hicieron el cambio del decreto de la creación de Interapas para poder meter a Villa de Pozos? Ahorita estamos trabajando bajo un convenio de buena onda, porque no están obligados a prestarlo. Entonces, hoy el pozo que se descompuso tiene una antigüedad de 22, 25 años y hoy se descompuso, porque antes abastecía a 2 colonias, ahorita abastece a 15 o un poquito más. Quiero detenerme en algo que dijiste porque me parece lo más relevante en este asunto. A ver, si se iba a ser municipio, se pudo haber incorporado al Interapas y no estar a través de este convenio de colaboración. Sí, claro. Sí, si todo se manejaba desde el Congreso del Estado y el que hace la formación de Interapas es el Congreso, yo voy a hacer primero la modificación al decreto para que en el decreto puedan entrar el nuevo municipio en creación, para que pueda tener la garantía y seguridad del pueblo de que se le va a surtir el agua. Ahora, Gaby, quiero ir justo con esto que ya decía Maribel. ¿Qué garantías y qué certezas se le pueden dar hoy a Villa de Pozos con las decisiones que se han tomado en el Congreso del Estado? Pues mira, es un tema bastante complejo respecto de esto. Lo que mal empieza, mal acaba, y nos hace falta Marianela para que nos diga su frase muy famosa, esta que nos dice cada miércoles. Y es que esta vez tiene razón. ¿Qué te puedo yo decir? A ver, desde la creación del municipio de Villa de Pozos todo estuvo mal, porque de igual forma fue en un momento ya estábamos, creo que fue un día antes incluso de terminar el periodo para entrar nosotros la nueva legislatura. El Congreso ha tomado una postura respecto de hoy lo propongo y mañana lo saco.
pero nada más de ciertos temas. Esa fue una de las cuestiones que yo cuestioné la semana pasada en el Pleno respecto de por qué no le das la prioridad a los temas como debes de dársela, pero no solamente a algunos, sino a todos. Hay hasta una distinción entre los diputados y las ideas y propuestas de diferentes diputados. A ver, yo lo mencioné, por ejemplo, con el caso de esta iniciativa para castigar el uso indebido de inteligencia artificial, que equiparaban o intentaban equiparar con la ley Olimpia. Yo les decía, oigan, si quieren discutir ley Olimpia, ahí está la iniciativa. ¿Por qué no lo traemos a la mesa también? ¿Por qué unas iniciativas sí salen en menos de una semana y otras no? Y si mil pasa con los temas como el de pozos, como la creación de un municipio, y yo iría más allá respecto de los municipios y la creación con el número de habitantes, que es lo que nos ponen siempre por encima. Es que ya hay suficientes habitantes para que esto se convierta en municipio. Y todos los demás requisitos, como la garantía de brindar servicios públicos, la garantía de que va a funcionar el alumbrado, la recolección de basura, lo que es elemental de un municipio, el tema del agua, que es un tema muy complejo, no únicamente a nivel municipal, sino a nivel estatal, sino a nivel nacional. Es un trabajo que se ha dejado ver, tiene que haber demasiada coordinación entre los municipios, el Estado y el ayuntamiento, pero tal parece que lo han politizado al punto de querer desaparecer Interapas, por ejemplo, que es una de las cosas que posiblemente vengan más adelante o en estos días en el Congreso del Estado. Y que no hay una garantía respecto de con la desaparición de Interapas, si va a haber esa garantía a los ciudadanos y ciudadanas de brindarles un servicio de drenaje y de agua potable. Ahora, justo esto es lo que más me preocupa, el hecho de pensar en qué situación se encuentra la población de Villa de Pozos, porque no estamos hablando de un territorio nada más, estamos hablando de familias, estamos hablando de personas, estamos hablando de negocios, estamos hablando de inversiones. Isabela, ¿qué tendría que estar cuidando hoy el Congreso del Estado cuando, insisto, se acaban de tomar decisiones la semana pasada y hoy la gente pues sigue inconforme? Y ya no tiene que ver solo con el debate de quién es el nombre de la persona que aparece como concejal presidenta, sino que al final de cuentas creo que la mayor frustración para los habitantes de Villa de Pozos es que sigue sin haber solución a sus demandas, las mismas que tenían cuando eran delegación. Claro, y es una demanda muy legítima. Yo creo que, como bien lo mencionaron aquí mis compañeras, el derecho al agua es un derecho fundamental, es un derecho humano, incluso se debe de considerar el abastecimiento de mínimo 50 litros para una necesidad básica, ¿no? Como un derecho humano, y me parece que la interrupción prolongada definitivamente no puede considerarse normal en ninguno de los casos, y esta es una de las consecuencias de haber hecho un municipio de manera express, como lo comenta la diputada Gaby, que implica retos, desde luego, pero también implica el compromiso y que tienen que tener las autoridades para no dejar en indefensión a las y a los ciudadanos. Yo creo que también existe una respuesta institucional insuficiente, como hoy lo comenta la concejal, que a ver, es de manera de buena onda que el Interapas está ofreciendo el servicio y que fueron cosas que no se consideraron al momento de la creación del nuevo municipio, pero también me parece un tema importante poner en la mesa por qué siguen cobrando el servicio si ni siquiera se está ofreciendo el servicio, ¿no? Es una de las demandas que tiene la ciudadanía. Me está llegando el cobro del agua, pero no estoy recibiendo el servicio. Entonces, pues creo que es una demanda muy legítima y que debe de poner la autoridad en la mesa y poder solucionarla lo más pronto posible. Ahora, Maribel, corrígeme si me equivoco, pero hay una dirección de agua en Villa de Pozos, al menos se supone que está instituida. ¿Qué funciones lleva a cabo? ¿Qué hace? Tenemos una dirección del agua que apenas se está conformando. Y como bien dice aquí mi compañera Lastra, no es que cobremos el agua, no nada más se cobra el agua, se cobra el saneamiento, se cobra el cómo se traslada, drenaje. Se cobra el drenaje. Es que no me sale agua cuando abro la llave. Sí, pero te mando pipas y tú usas el baño y haces descargas. Eso se cobra. Entonces, estamos obligados a darles el agua, estamos obligadísimos. Yo quisiera que hoy la ciudadana
Pati Aradillas, dejemos de culpar el pasado y agarremos el toro se por reunió los con cuernos. ustedes? No tenemos el gusto todavía de ¿No conocerla. los ha convocado? No. Para decir, oigan, me acaba de nombrar el Congreso, vénganse, vamos a platicar. ¿No ha pasado eso? No. Ayer estuvimos trabajando sobre una mesa, la ley de ingresos, pero no estuvo presente ella. Me parece gravísimo. A ver, uno llega a una chamba, lo primero que haces es presentarte con los compañeros. Sea la chamba que sea. Bueno, aquí particularmente tenemos un proceso donde vas de departamento en departamento, no importa que no tengas relación con ellos, para que sepas con quién estás chambeando. Para transitar. Sí, pues, porque por lo vamos a menos- hacer equipo, porque vamos a trabajar, porque hay algo que sí tenemos todos, los 14 concejales y la ciudadana, es que tenemos el bien común para Villa de Pozos. Entonces, eso sí es lo que nos puede juntar. Y es lo que debemos de empezar a trabajar. Nosotros venimos Oye, pero trabajando. Ya es miércoles, no los ha ni siquiera convocado, oigan, la próxima. ¿No hay una invitación? No hay. lo hay. O sea, es complicado. Esto es gravísimo, me parece gravísimo que todavía no se hayan sentado a dialogar, pero lo quiero llevar a traspolar a lo que vimos a nivel nacional, a ver qué pasa cuando una autoridad no responde, cuando una autoridad no escucha, cuando una autoridad no da soluciones. Lo vimos el fin de semana en la marcha de la Generación Z. Gaby, primero quiero escuchar tu opinión, porque he escuchado la del liderazgo de tu partido político. Ayer escuchábamos la de Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Hemos visto incluso la respuesta por parte de la presidenta. ¿Qué opinas tú de las marchas del fin de semana? Mira, en este caso sí te voy a decir algo muy claro. Sí veo una oposición bastante aprovechada de lo que sucede en nuestro país, el momento que se está viviendo, de cierto hartazgo natural por parte de la sociedad, no solamente con temas de seguridad nacional, sino incluso con los temas de algo que mencionaba el licenciado José Mario hace un momento, que es el tema de la violencia, incluso violencia familiar. Todo se desata en los núcleos familiares, todo se desata en lo más cercano que tenemos, que es la casa, el cómo se conforma la sociedad. Pero sí veo una oposición bastante aprovechada sí veo, yo le comentaba a algunos compañeros de militancia, oigan, es que es impresionante cómo con poquito hacen o quieren hacer tanto. A ver, los medios de comunicación también marcan una agenda política. Los medios de comunicación, por supuesto que ponen temas sobre el radar y sobre la mesa, y por supuesto que tienen el poder. Ustedes son un poder más. Yo lo considero así, que los medios de comunicación son un poder más con el que hay que tener bastante respeto, bastante cuidado, pero por supuesto que con poquito hicieron mucho. Marcharon los de siempre. Llamaron una marcha de una generación Z que no era propiamente de los jóvenes. A ver, yo pasé por Avenida Carranza el sábado aproximadamente a las 2 de la tarde, no recuerdo bien el inter, y ya estaban algunas personas reunidas. No tenían idea si marchaban por el joven que lamentablemente falleció, estudiante de la Facultad de Estomatología. No tenían idea si era una postura hacia Carlos Manso. No tenían una postura al respecto de si era por la generación Z. A ver, pero dime una cosa, No Gaby. Esto no te había- habla de una reacción legítima ciudadana. Porque No. si todos hubieran ido orquestados y hubieran dicho, estamos marchando en contra de la fiscalía, en contra del gobierno federal, en contra del gobierno del Estado, hubiéramos pensado, pues son acarreados, hombre. No, y entiendo la fíjate, parte que dices el oportunismo político, pero decir que los chavos que fueron vestidos de blanco en no la es Facultad que de ni Medicina siquiera y de eran chavos. Ahí Estomatología, sí me disculpas, pero ni los siquiera eran pudimos jóvenes. ver, Gaby. A lo mejor tú Yo- estabas en otra zona, pero pudimos ver a los estudiantes de estomatología Pasé por el carril vestidos de blanco con las fotos y de no Jorge. descarto que hubieran Y jóvenes. ahí me parece que no hay un político, un partido, un ciudadano que se atreva a decirles que no tenían razón para No descarto que hubiera jóvenes. Insisto, yo pasé por el carril con rumbo hacia Morales. Sí, y por supuesto, digo, había jóvenes, claro que sí, los propios compañeros de este joven, que yo envío todo mi respeto y lamento mucho, y más lamento todavía lo que sucedió con la violación al debido proceso, que insisto,
coincido que el debate es complejo respecto de no es que defendamos los derechos de quien cometió el delito o de quien presuntamente cometió el delito. Aquí lo que se pone sobre la mesa es que es una violación al debido proceso de la víctima, por ejemplo. Entonces, no descarto que hayan estado los compañeros, pero de verdad no había una idea de cuál era la razón del por cuál se estaban convocando. Unos iban a alguna cosa legítima, no, ninguno, voy a deslegitimar a ningún grupo que ahí se reunió, pero con poquito se hizo mucho. Lo que pasó en la Ciudad de México, pues, debo decirlo, sí lamento mucho que se preste y que no haya una coordinación entre las marchas pacíficas. Hay una historia, la presidenta, la hoy presidenta de la República, siempre fue una mujer defensora de las causas justas, una mujer de izquierda, y siempre fue una defensora, por ejemplo, de las causas universitarias. Y hay una historia que se cuenta respecto de que en una marcha intentaron justamente manchar con violencia una protesta que ellos tenían legítima, y ella gira instrucción a su grupo y dice: siéntense todos, esta marcha es pacífica, todos nos vamos a sentar, y aquellos que estén violentando o que empiecen con violencia, esos no son de nosotros. Entonces, creo que debió haber esta coordinación, debió haber habido esta forma de protestar donde estuviera un grupo coordinado, si es que hay coordinación, pero vemos al papá de Loret de Mola, que Loret de Mola de verdad es una burla para los periodistas que realmente hacen periodismo, este canal de Latinus que se la pasa mintiendo y de verdad creando incluso hasta escenas que no son ciertas, y dices, híjole, pues ¿qué se puede esperar? Pero a de ver, alguien así? Gaby, ¿no fue Andrés Manuel López Obrador quien también formó parte de muchas marchas que se hicieron en contra del PAN y del PRI? Y ¿No siempre, estuvo ahí presente? por supuesto que ¿Y sí. era razón válida para decir siempre están los de siempre? No, sin embargo, no había violencia. O sea, A ver, perdón, pero a ver, me voy a ir con Maribel, porque a ver, tenemos a lo mejor un poco más de memoria, Maribel, tú y yo, pero ¿cuántas marchas, no, eres más joven, cuántas marchas pidiendo paz tenemos memoria y tenemos presente en la historia de este país? Y te lo voy a decir, desde el gobierno de... Híjole, es que Vicente Fox participó en marchas. Es decir, desde antes de Vicente Fox, yo refiero a Vicente Fox porque es, digamos, el gobierno que tengo presente. Pero marchamos en el gobierno de Vicente Fox, marchamos en el gobierno de Calderón, marchamos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, marchamos en los diferentes gobiernos, seguimos marchando y marchando en el de Andrés Manuel López Obrador. Ha habido marchas en nombre de la seguridad. Y perdón, pero varias de ellas han tratado de ser contenidas de manera violenta y han habido enfrentamientos. Es decir, esto no es de hoy y lo quiero destacar porque de pronto parece que es en contra de un partido, y lamento mucho que la presidenta y el movimiento se lo compren así, porque hay que tener memoria. Este país lleva ya muchas décadas descomponiéndose en materia de seguridad y por ende muchas décadas que la población sale a exigir legítimamente pues que esto cambie. A ver, Maribel, voy contigo, quiero conocer tu opinión. Mira, fue una marcha convocada por la generación Z. Ok, pero es una marcha. Entonces, todos los que aquellos se sienten ofendidos aprovecharon la marcha y se sumaron a esa marcha. Sí. O sea, no era generación Z, bien lo dijo la diputada. Había quienes se fueron a manifestar por Carlos Manso, había madres buscadoras, había, sí. O sea, fue una marcha. ¿Qué es todo esto? Bueno, hubo enfrentamientos, hubo violencia, sí, porque siempre alguien manda esos grupos de choque de capuchas negras. Siempre eso se ha visto, y no ahorita con este gobierno, con todos los gobiernos que nos han antecedido, siempre ha habido ese tipo de ir a manchar las marchas. Siempre han mandado ese grupo de choque, vándalos que van y rompen, que van y hacen, que van y golpean. Hoy también hay consecuencias de los enfrentamientos. Tenemos 100 policías que resultaron lesionados, de ellos fueron 40 que están todavía hospitalizados, 20 civiles lesionados, 20 personas detenidas, 20 fueron remitidas por faltas administrativas. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy está igual que otros años que se han manifestado las marchas, la represión policíaca, ¿no? Y tuvimos una aquí hace poco que lo platicamos el miércoles pasado, en la manifestación que hizo la gente por el agua en de Escalerillas, y que llegó la policía bien armada, bien sincronizada, a reprimir a las mujeres, porque siempre las mujeres somos las que vamos al frente, las que damos la cara, las que vamos a gritar, las que vamos a luchar nuestros derechos y a defenderlos, de nuestros hijos, del marido, ahí vamos siempre. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué son las manifestaciones? ¿Cómo las podemos capitalizar? Sí, que eso sería lo importante. ¿Qué tiene que pasar al día siguiente de estas manifestaciones?
¿Por qué son las manifestaciones? Porque tenemos gobiernos que no están escuchando las necesidades, porque tenemos gobiernos que están utilizando la mayoría para callar las voces que exigimos y que queremos respeto y que exigimos derechos. Hablando de Generación Z, Isabela, a ver, quiero conocer tu opinión acerca de lo que pasó este sábado. Yo creo que la oposición siempre ha aprovechado estos espacios, ¿no? Digo, la realidad es que cuando quienes hoy gobiernan eran oposición, aprovecharon todas las oportunidades que tuvieron también para alzar la voz y para luchar por sus derechos. Creo que existe un hartazgo ciudadano muy legítimo en contra de absolutamente todos los partidos, ¿no? Y creo que el día de hoy lo que toca es asumir responsabilidades. Hay un hartazgo por decisiones que se tomaron mal, decisiones equivocadas de todos los gobiernos que hasta el día de hoy han sucedido en México. La gente está cansada, como lo comparte nuestra concejal, de no ser escuchada, de no ser atendida, de ser violentada. Hay madres buscadoras que están hartas de no encontrar respuestas, de no encontrar a sus hijas, a sus hijos. Hay empresarios, emprendedores que están hartos de que se les cobre un cobro de piso, que no puedan emprender, que no puedan ejercer sus derechos. Y habemos jóvenes que estamos cansados de no encontrar mejores oportunidades para un desarrollo digno. Habemos estudiantes que estamos cansados de no poder encontrar oportunidades de educación que nos permitan tener un mejor futuro. Y mientras la autoridad no entienda que esta es una manifestación legítima y que a veces dicen es que sí son las formas para poder obtener ciertos derechos, no es que ahora no son las formas, yo sí creo que son las formas, ¿no? Es la forma de sentirnos escuchados, es la forma de que nos volteen a ver, es la forma de que las consignas que en estas marchas se gritan, se escuchan, sean tomadas y escuchadas verdaderamente en cuenta, como quienes hoy nos gobiernan lo hicieron en su momento, lucharon por derechos, cerraron calles meses por una decisión de una elección, ¿no? La gente hay que entender que quiere paz, la gente quiere libertad, la gente quiere mejores oportunidades, la gente no quiere que al gobierno le vaya mal, o por lo menos yo no espero que al gobierno le vaya mal, porque si al gobierno le va mal, evidentemente a cada una y a cada uno de nosotros nos va a ir mal. Lo que queremos es que el gobierno haga la parte que le toca. Punto. No debería de sentirse ofendido, yo creo que debería más bien sentirse comprometido con el sentir de la gente que hoy está saliendo a las calles a hacerles ver lo que les está doliendo el día de hoy. Tengo que hacer una pausa, pero voy a regresar contigo, bueno. Gaby. Yo sé que estás ansiosa por responder. Porque sí tengo memoria. Vamos al corte rapidísimo y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y estamos en la mesa de los miércoles. Gaby, querías responder a lo que se ha dicho. Claro, porque me dijiste aquí desmemorizada. No, te dijimos joven. O sea, mira, joven, pero... A mí en lo personal, no hablo por nada, a mí en lo personal me ha tocado ver muchos más gobiernos, supongo. Joven, pero sí me doy el tiempo. A mí uno de los libros que me ha gustado mucho leer es el de Gracias, precisamente de nuestro máximo líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en donde nos habla precisamente de lo que mencionan ustedes, de estas marchas que él encabezaba siempre de forma pacífica y que pusieron sobre la mesa y dicen, híjole, pero es que cuando Andrés Manuel salía a las calles, entonces sí era válido decir que eran los mismos. Y te voy a decir que sí, y te voy a decir por qué. Andrés Manuel jamás pagó un contrato millonario a nadie para salir a las calles. El día de ayer o el día de hoy se exhibe se divulgó este martes documentos que muestran una relación contractual entre este joven Edson Saúl Andrade Lemus y entre el Partido de Acción Nacional, ¿no? En donde su contrato termina y culmina hasta el 2026 y por mes recibe alrededor de 175,000 pesos para ser una voz del PAN, para hacer una voz en redes del PAN y para convocar a esta marcha. Yo quisiera que me pusieran sobre la mesa cuando Andrés Manuel López Obrador y todo este movimiento que somos el día de hoy, se pagó. Nunca, absolutamente jamás se pagó un contrato. Los camiones que llegan. No. A los mítines. Estamos hablando, Morena, y ustedes lo pusiste Obrador. sobre la mesa respecto de, eran legítimas las marchas, eran legítimas las manifestaciones cuando le robaron la presidencia en el 2006, cuando vuelve a haber fraude electoral en el 2012, por supuesto que eran legítimas y por supuesto que eran gente y que el día de hoy entre nuestro movimiento siguen militando, siguen presentes y siguen estando al pie del cañón ahora con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, de una forma legítima, de una forma en donde sí era necesario
necesario alzar la voz, en donde estábamos Hoy no es necesario cansados alzar la y voz. estábamos, sí, pero no con contratos millonarios. Pero a ver, este es uno, Gaby. Que yo Uno. considero, no, es de que toda la gente que participó en las marchas. Por ejemplo, hablemos de la de Morelia. ¿quién la convocó? Hablemos de la de Morelia. La convoca este joven que es pagado y que no Es recibe tan un poderoso sueldo menor. un joven para movilizar a todas estas personas. Me estás Oye, diciendo pues que un solo por joven, 175,000 pesos mensuales, yo me quisiera estás diciendo preguntarle, que un solo joven, digo, para que lo vayan buscando los partidos políticos, ¿eh? yo quisiera preguntarle, Un solo joven es capaz de movilizar a todo el país. hay un solo joven en San Luis Potosí que gane eso. A Hay ver, un solo Maribel. joven de San Luis Potosí que gane esa cantidad por convocar o por trabajarle las redes sociales. Fíjate, ayer veía un espectacular ahí en Salvador Nava que me dio mucha risa del PAN y decía, ¿quiere ser nuestro candidato? Y ponen ahí una línea como de WhatsApp. Yo dije, ¿de cuándo acá el PAN anda buscando candidatos y de cuándo acá le va a abrir la oportunidad a la ciudadanía? Si siempre vemos a los mismos, si sus plurinominales los vemos en la Cámara, son los mismos. Aquí en A San ver, Luis yo te Potosí concedo el son los oportunismo mismos político. personajes. Ese no lo niego. Y por supuesto, por ejemplo, aquí no hemos ni siquiera metido el audio de Ricardo Anaya hablando de las marchas, ni de nadie más, porque justamente no queremos que se enturbie con eso. Pero cuando dices que un solo chavo es capaz de convocar y de movilizar a todo un país, Híjole, digo, Erika, hay pues que ir a buscarlo. el tema de las porque redes es poderoso. sociales. Maribel. No, mira, yo creo que ha sido el gran problema, que minimicemos, que busquemos y que desacreditemos el sentir ciudadano de todos los partidos. Si bien es cierto lo que acaba de decir mi compañera de aquí de la mesa, la diputada, que le pagan, bueno, no lo sé, no me consta. Pero imagínate darle un poder, mi querida diputada, a un hombre, aunque le pagaran $1 millón al mes, para mover y comprar voluntades y comprar dolores y comprar necesidades de la gente, porque yo vi a las madres buscadoras en esa marcha. Yo creo que su dolor no es como la de muchos que venden dignidades. Es un dolor legítimo el tener una búsqueda y que el mismo gobierno y que las mismas autoridades hacen que sigan en esa búsqueda porque no encuentran esa oportunidad o de ser solidarios con su dolor, porque no hemos estado a la altura como autoridades para poder darle soluciones. Vimos también a los del sombrero que se sienten ofendidos, que se sienten lesionados por una persona que estuvo buscando y luchando porque su municipio tuviera seguridad y lo mataron. Entonces, vimos también a gente manifestándose donde tienen miedo, pero aún con el miedo se fueron a manifestar. Imagínate que yo le dé el poder a una sola persona de toda la gente que estuvo ahí, pues yo quisiera ver dónde está ahí para proponerlo como presidente de la República. Puede mover con 145,000 pesos. Todas las manifestaciones en algún momento se pagaron. Pagábamos los camiones, pagabas el lonche de la gente, pagabas el traslado, todas se pagan para venir a unas manifestaciones políticas. Cuando son manifestaciones genuinas, cuando son manifestaciones de lucha, esas también siempre tratamos de denostarlas diciendo les pagaron. Tengamos el respeto y hagamos el respeto a esa gente que vino y se manifestó y que tuvo esos grandes que a veces nos faltan para salir y luchar por lo que hoy la gente está pidiendo a gritos. Isabela, ¿qué opinas de lo que se ha dicho hasta ahora? Pero también te sumaría lo que decía antes de la pausa Maribel. A ver, ¿y qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que quedar de esto? Porque para mí, el que la gente haya salido a buscar y a exigir seguridad y procuración de justicia y que lo que quede sea confrontación, polarización, me resulta tremendamente lamentable. Quisiera pensar que hay algo más que buscar en esto. Yo también creo que es bastante arriesgado decir que estas marchas no son legítimas únicamente porque no las hace un personaje de la izquierda, ¿no? Y que quienes hoy salimos a expresar nuestro sentir, nuestro descontento, nuestra impotencia también y el hartazgo que se siente y que nos encasillen en estas, decir que solamente nos convocó cierto perfil, que le pagan y que la oposición, creo que es bastante arriesgado y sobre todo, como lo mencionó también, una falta de respeto a quienes hoy salimos a marchar, a quienes hay madres buscadoras que están saliendo con un hartazgo completamente entendible, a quienes han sido víctimas de la delincuencia que salen a marchar por un hartazgo completamente entendible. Y me parece también
bastante lamentable decir que hay más de 29 personas detenidas de esta marcha, más de 5 que fueron ya vinculados a proceso, otros tantos que tienen una medida de prisión preventiva. Y es bastante lamentable porque yo me pregunto entonces, ¿y a quienes matan, a quienes secuestran, a quienes asaltan, a quienes cometen delitos? Tenemos que esperar años luz para verles caer ante la justicia, y no es posible que a jóvenes que decidieron alzar la voz de manera muy valiente y muy legítima, lo quiero volver a decir, no, definitivamente no hay una igualdad de circunstancias. Es algo que me parece bastante lamentable, y yo creo que lo que tendría que pasar hoy es que el gobierno entienda que más allá de vernos como enemigos, a quienes queremos alzar la voz y señalar las cosas que el día de hoy se han estado haciendo de una manera incorrecta, nos debería de ver como aliados que queremos que las cosas salgan bien para México. A final de cuentas, todos somos mexicanos. Yo lo mencionaba hace un momento, a mí no me interesa ni busco que le vaya mal a la presidenta. Al contrario, si le va bien a la presidenta, me va a ir bien a mí, nos va a ir bien a todos. Entonces yo creo que lejos de que el gobierno se sienta ofendido por una manifestación que es legítima y que tiene toda la razón de ser, debería empezar a verlo como una voz, como un grito que debe escucharse y que debe ser atendido. Gaby. Yo nada más, si ya vamos a finalizar este tema, ¿qué pondría sobre la mesa? Es complejo a lo mejor llegar a una conclusión respecto de el joven este que yo mencioné y del contrato, más allá de convocar, fue una cuestión de crear la percepción que se creó. Cuando tú mencionas, Lucy, salimos a marchar, tú estuviste dentro de la marcha como para podernos hablar al respecto de lo que sucedió dentro de la marcha aquí en San Luis Potosí, dentro de lo que sucedió en la Ciudad de México, porque si no, entonces nada más estamos hablando de una cuestión de oídas. Lo que yo ponía sobre la mesa, más allá de la convocatoria, era la cuestión de que precisamente hay figuras políticas que se aprovechan de lo que se puso aquí sobre la mesa, de las madres buscadoras, de las luchas de las madres buscadoras, de las luchas de la familia, por ejemplo, de estos hombres asesinados de forma violenta en nuestro país. A ver, el problema de seguridad, de inseguridad, de la cuestión de las violencias, es un tema que hemos abordado en estas mesas innumerables ocasiones y que siempre buscamos cómo dar en el punto respecto de cómo atender esas causas, cómo atender el problema de la inseguridad desde raíz. Lo que se puso aquí al principio respecto de lo que atraviesa nuestra sociedad, pues claro, no vamos a tapar el sol con un dedo, por supuesto que sucede, por supuesto que está presente, como ha estado presente durante muchos años. Eso no está en discusión. Yo lo veo afuera del Congreso en las manifestaciones de madres que el día de hoy no tienen justicia y ni siquiera una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque no quieren, porque se dedican mejor a hablar a ver si se desiste de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante cualquier funcionario que haya incurrido en una falta hacia alguien que necesita que se haga justicia. Por supuesto que están sobre la mesa esos temas y por supuesto que no nos negamos ante lo que sucede, que es lo cuestionable que se utilicen precisamente esas causas para deslegitimarlos. Lejos de ayudar, creo que entorpecen algo que podría ser legítimo y que podría ser visto de otra forma, desde otro punto y sin generar más violencia, que es lo que a final de cuentas estamos poniendo sobre la mesa y que estamos discutiendo. Eso es lo que yo ponía sobre la mesa, no el hecho de que este joven sea poderoso para convocar a las madres buscadoras, a quien perdió un familiar de forma violenta, sino el cómo crear esta percepción dentro de los medios y dentro de las redes sociales que bajo ninguna circunstancia debe ser permitido y debe ser aceptado. Maribel, ¿qué tiene que pasar? Mira, yo dejaría sobre la mesa, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que hacer un reconocimiento público inmediato y una empatía auténtica. Emitir un pronunciamiento que permita reconocer el reclamo, condenar la violencia y sobre todo que valide el hartazgo ciudadano. Evitar minimizar la protesta. ¿Qué podemos convertir los reclamos en una agenda política concreta? Para hacer leyes, programas, presupuesto. O sea, tenemos que, de las protestas, tenemos que ganar un significado para hacer reformas. Si no, pues de nada sirven las protestas. Enmarcar narrativas, tenemos que reconocer el dolor.
Primero tenemos que reconocer el dolor, exponer compromisos, mostrar pasos concretos. Tenemos que hacer reuniones, tenemos que hacer mesas técnicas, tenemos que encontrar un vocero de la generación Z que venga y que platique en las mesas con los gobiernos. Los gobiernos tienen que generar diálogo, tienen que hacer una estrategia digital, o sea, eso me queda más que claro. Tienen que publicar evidencias de sus actuaciones, videos operativos, transparentes. Tienen que evitar ataques o descalificaciones que enojen más a la juventud. La juventud está dolida, está molesta de los gobiernos, de todos los gobiernos, por las formas en que se está actuando hoy. Pero como bien lo dice Isa, no queremos que le vaya mal al gobierno porque somos mexicanos, aquí vivimos, esto es nuestro territorio. Si tú fuéramos archirrecontramillonarios, no me gusta, pues me voy a vivir a China o me voy a vivir a Alemania y ahí quédese San Luis, México. No, aquí vivimos, aquí estamos y aquí tenemos que empezar a trabajar. Tenemos que crear alianzas con las ONG, con las academias, con los líderes juveniles, empezar a hacer mesas de trabajo. Tenemos que hacer una gestión de riesgos, límites éticos, no usar filtraciones falsas como las que hoy retroceden a la ley porque están difundiendo videos que hace un rato lo platicabas con muy puntualmente el licenciado José Mario de la Garza. Tenemos que evitar todo ese tipo de medios que vienen a destruir lo que hoy tenemos para poder ejercer un derecho. Hay que darle el lugar y hay que darle la importancia hoy a los jóvenes generando ese diálogo y esas mesas de trabajo. Isabela, estamos con el corte encima, pero quiero cerrar contigo para dar la oportunidad a cada una de que tenga conclusión. ¿Qué tiene que suceder? Yo coincido perfectamente con lo que dice Maribel. Tienen que tomarse acciones concretas. Yo creo que lo que he mencionado, se tiene que escuchar la voz, el reclamo de lo que hoy se dice en las calles, de lo que hoy como jóvenes, y no solamente como jóvenes, sino como población en general se está pidiendo, tiene que convertirse, tiene que escucharse, lejos de vernos como un enemigo, sino ver y tomar este sentir y adoptarlo. Al fin de cuentas, hoy quienes gobiernan tienen ese compromiso con la ciudadanía, ¿no? De escuchar qué es lo que la ciudadanía el día de hoy quiere, pide, y lejos de ver como una marcha ofensa o una marcha que está más bien en contra de ellos personalmente, no, sino es lo que se está haciendo mal, lo que queremos como México. Yo creo que, como bien lo dice Maribel, yo soy una joven que el día de mañana quiere tener mejores oportunidades, quiere encontrar un empleo que le permita tener una calidad de vida digna. Si el día de mañana quisiera formar familia, quiero que mis hijos crezcan en un México diferente al que yo crecí, con violencia, con desaparecidos, con un ambiente en el que como mujer no puedo salir a la calle tranquila, y creo que eso es algo que se vive en todas las edades, en todos los aspectos sociales, y más allá de verlo como una ofensa, es tomar el sentir de quienes hoy estamos reclamando cosas que nos parecen que se han estado haciendo de la manera incorrecta y tomarlas en acción, ¿no? Ponerlas en papel, trasladarlas a políticas públicas, a leyes que nos permitan el día de mañana corregir lo que hoy estamos diciendo y lo que hoy estamos haciendo ver que se está haciendo de una manera incorrecta. Maribel, Isabela, Gaby, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Yo de verdad desearía que este pleito no se lo comprara solo Morena, sino lo compraran todos los partidos políticos, porque ¿sabes qué? La gente salió a manifestarse en estados que no están gobernados por Morena. Entonces me parece que sí tendrían que asumir como que esta boca es mía, ¿no? Porque la gente no salió a decir, solo el gobierno federal salió a exigir seguridad. Ojalá y lo entiendan todos. Y se debe de entender en todo, no nada más en la cuestión de seguridad. Por ejemplo, para el tema de las madres buscadoras, por más que se atiendan en la federación, por más que haya mesas de trabajo y se sienten a escucharles, por ejemplo, en San Luis Potosí no tenemos una fiscalía especializada. Platicamos de eso la próxima semana porque si no nos van a cortar ya. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hasta la próxima semana. Vamos a la pausa.